Bien, chicos, les voy a mandar lo que es la clase de los dispositivos de supervivencia. Para esto tenemos dos aspectos que serían el kit de supervivencia y el botiquín de primeros auxilios. Sin embargo, también vamos a ver un aspecto de lo que es el apéndice H. Por lo que, por cierto, necesito que en sus cuadernos realicen un resumen o que por lo menos anoten lo que es el contenido y las divisiones de las secciones de lo que incluye el apéndice H de la norma oficial mexicana de la Secretaría de Salud, que más adelante les voy a mostrar para que puedan ustedes realizar este trabajo. Bueno, kit de supervivencia. Los kits de supervivencia tenemos varios, como algunos de ustedes en su infografía logró exponer o explicar. El kit va dirigido y orientado principalmente de acuerdo a las necesidades de las actividades que se vayan a realizar. Este kit puede tener muchos elementos, como por ejemplo cuando expusieron la infografía del equipo, no recuerdo cómo se llama el equipo, pero uno de los equipos que estaba muy completo, que tenían hasta un sleeping, tenía un medicinas de todo tipo, tenían inclusive herramientas y accesorios que hasta desconocían cuáles eran los nombres, pero estaba muy completo y se los dije en clase, es un kit muy completo, pero no cumple con los aspectos básicos de los del kit de supervivencia. Aquí tenemos, por ejemplo, una navaja que tiene diferentes accesorios, tenemos una linterna, tenemos una brújula pequeña, inclusive ahí se muestra lo que es la sierra que es para cortar, la sierra flexible de hilo. Aquí tenemos otros elementos, podemos ver inclusive encendedores, limas, cegueta, podemos ver hasta seguros, una latita, bolsas, diferentes elementos que se pueden ocupar para múltiples usos realmente. En realidad, como les comentaba, no hay un kit que sea el perfecto, sino que ustedes lo harán a las necesidades de lo que se vaya a realizar, a donde vayan a ir, ¿sí? Eso es lo que deben de tomar en cuenta. Sin embargo, sí deben de considerar aspectos básicos y que ustedes, bueno, aspectos básicos que debe de contener su kit, ¿no? Aquí es otros aspectos, otros elementos que pueden conformar. De hecho, si viéndolo de frente a mano derecha, se pueden observar como hay unas especies como de bolsillos donde se pueden guardar algunos elementos. Eso se doblaría y se puede meter incluso en la bolsa del centro, ¿no? Los elementos o los aspectos importantes es que sea algo práctico, que puedan ustedes guardar todo en varios lugares, se puede aprovechar los espacios al máximo. Aquí inclusive podemos ver cómo hay un gorro en la parte superior izquierda, podemos ver un gorro. Pues me imagino que este kit iría más destinado para lugares donde tal vez haga un poco más de frío. O por ejemplo podemos ver que también hay guantes de neopreno. Estos guantes se pueden ocupar para diversos aspectos, entre ellos y el principal que yo considero es la protección, ¿sí? De hecho, los que ya fueron a la caminata nocturna pueden recordar que los guantes van a ser muy útiles para cuando vayamos. Aquí podemos observar otras herramientas y otros elementos, pero si ustedes distinguen aquí, estas herramientas son más eh, toscas, son inclusive hasta innecesarias algunas de ellas, ¿no? Como por ejemplo las cámaras. La hacha es demasiado grande, una de ellas, y tal vez no sea tan práctico para lo que se necesita, se vaya a ocupar, igual ni se vaya a ocupar, ¿no? Vienen hasta partes que tienen que ver con aspectos de oxígeno, libros que tal vez son innecesarios. Digo, ahí viene un libro de aves, creo. Y bueno, sí es importante que tenga uno a lo mejor un mapa de la zona donde vaya. Eso sí, para orientarse por si se pierde o algo así por el estilo. Pero es diferente llevar un mapa
a llevar un libro completamente de algo que tal vez no sea útil, ¿sí? Aquí es otra parte conformacional, lleva hasta binoculares. Tal vez los binoculares pueden ser útiles, pero no los considero yo como un aspecto fundamental. Así como, por ejemplo, ahí tenemos cubiertos que tampoco considero que sean aspectos fundamentales, ¿sí? Una herramienta como una navaja suiza que tiene múltiples composiciones, creo que sería mejor que llevar aparte así diversos cubiertos, ¿no? Una pasta de dientes, pues totalmente innecesaria en realidad. Pero bueno, eh, ah, vamos a mencionar uno de los aspectos antes de entrar al botiquín de primeros auxilios. Vamos a mencionar lo que serían las características básicas de los kits de supervivencia. Número uno, estos son preguntas de examen, por cierto, chicos. Número uno es que el kit de supervivencia debe ser ergonómico. ¿Sí? Ergonómico quiere decir que sea cómodo, que se adapte a tu cuerpo, a donde la vayas a cargar o te lo vayas a colocar. Puede ser en la pierna, amarrado, inclusive puede ser en la cintura. Lo puedes usar como mochila, sí, pero la característica es que tenga esa ergonomía, ¿sí? Si lo cumple, que para ustedes sea algo como si ustedes trajeran, como si sintieran que no llevaran nada, ¿sí? Eso es, cumple la ergonomía, ¿sí? Que esté cómodo, eso es ergonómico. El segundo punto es que sea portátil. No es lo mismo que sea ergonómico, que sea portátil. Portátil es que no pese mucho, ¿sí? Que no estorbe, que te permita hacer actividades y que o sea, por ejemplo, los kits de supervivencia donde estaba muy completo, que llevan hasta la bolsa para dormir, y bueno, de sleeping, es demasiado material que te llevarías y te cansaría mucho, es bromoso, no te dejaría hacer actividades bien. Entonces, eso no cumpliría la practicidad. Entonces, tiene que ser práctico, ¿sí? Y bueno, el tercer aspecto es que debe estar conformado hacia donde hacia las actividades que se vayan a realizar, ¿sí? Entonces, ergonómico, práctico y completo para hacia donde debe de realizarse. Esas son las características. Ahora sí, pasemos al botiquín de primeros auxilios. En el botiquín de primeros auxilios, pues en realidad va a ser un conformado de diversos elementos. No hay igual una normativa que te indique cómo debe de estar conformado un botiquín de primeros auxilios. El botiquín en realidad te pueden dar en algunas páginas de salud, de medicina y de otros lados, inclusive de protección civil, te pueden dar una orientación de cómo estaría conformado, pero no quiere decir que esa es la obligación. Nuevamente, si ustedes revisan, más adelante lo veremos en la unidad 2, que la vamos a dejar al final. Las normas de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social nos dice que el botiquín debe estar orientado también hacia el área de trabajo en función. Si el área, por ejemplo, maneja químicos, el botiquín debe tener elementos que puedan atender lesiones por esos químicos o prevenir accidentes que los químicos puedan producir. Entonces, de la misma forma, una de las características del botiquín es que debe estar realizado o conformado para la zona donde se va a trabajar o se está trabajando, ¿sí? Otro de los aspectos que es necesario, que debe de cumplir cualquier botiquín, y eso sí lo mencionaron en las infografías, algunos, es que el botiquín debe de estar en cualquier recipiente, que normalmente es de forma rectangular o cuadrada, pero debe de tener una cruz en medio, ¿sí? Que es de color roja, que indique que ese es el botiquín. Esa cruz es lo que lo indica, que es botiquín. Y normalmente la caja es blanca, pero ahí sí no indica qué color debe ser la caja. Pero sí debe tener una cruz. Y la otra característica, debe tener un peso suficientemente ligero o práctico
para que la cargue un niño, ¿sí? Digo, no vamos a hablar un niño de 4 años, sino un niño más o menos, yo diría de 6, 7 años, que ya te puede llevar el botiquín hacia tu lado. Entonces no debe ser un peso excesivo, ¿sí? Esas son las 3 características también que debe cumplir el botiquín. Como vemos aquí tenemos cinta micropor, tenemos vendas elásticas. A la derecha tenemos una variedad de curitas. Abajo inclusive tenemos hasta pegamento. En esta unidad solo vamos a ver las partes conformacionales. No vamos a hablar sobre su utilización como tal. Pero pues más o menos ya han dicho algunas de ellas. Tenemos ligas, ¿sí? Ligaduras. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente. Aquí tenemos unas gasas estériles, gasas abiertas, un parche oftálmico, tenemos una especie como de, pues es un campo, le llamaría yo, que es como como una especie de pañuelo o paliacate muy grande, y con ese se puede hacer diferentes, puede tener diferentes usos y se puede ocupar para sostener el brazo, inmovilizaciones. Ahí tenemos un inmovilizador de dedo, una especie de férula en realidad. Aquí tenemos unas gelatinas que son o gel pues, que son en bolsas que pueden funcionar como hielos. Tenemos las bolitas de algodón que cuando se mojan en alcohol se convierten en torundas. Guantes de látex, otras bolsas que son herméticas. Vaselina. Tenemos diferentes seguros, unas pinzas. Esas pinzas que se ven abajo de los seguros, si ustedes ven, tiene una como especie de curvita, un piquito curvito. Esas pinzas se llaman pinzas de mosco. Son pinzas que se ocupan mucho para suturar. La parte de arriba podemos ver unas tijeras, tenemos un gel antibacterial y tenemos también una especie de crema antiséptica. Que por cierto, yo necesito que ustedes investiguen también, en su cuaderno lo anoten, sobre cuál es la diferencia entre antisepsia y esterilización. Por favor, quiero que lo investiguen porque son preguntas de examen. Aquí tenemos también en la mano, a la parte izquierda, un spray que es un spray muy bueno, por cierto, les recomiendo que lo compren y lo tengan en casa. Se llama Microdacin. Es un spray que cuando ustedes lo echan limpia, si lo dejan después de unos 5 minutos ya desinfecta, y si ustedes después lo dejan más tiempo, como unos 15 minutos o más, esteriliza. Entonces es algo muy bueno. Tenemos unas gotas de promelosa, son gotas para limpiar los ojos. Tenemos un termómetro para tomar la temperatura. Tenemos aquí una perilla. La perilla se ocupa mucho para sacar secreciones de diferentes tipos. Moco por lo general y saliva o flema puede ser. Se ocupa mucho en los bebés. Cubrebocas que hay de diferentes tipos. Ese es un cubrebocas de 3 pliegues. Tenemos jeringas, hay varias, lo veremos más adelante. Tenemos soluciones, esa que vemos ahí es una solución salina. La solución salina es cloruro de sodio también, o se llama solución fisiológica. Es lo que más se ocupa a la hora de canalizar a una persona para hidratar, y a través de ese suero se le puede poner y administrar diferentes medicamentos y otras cosas. Tenemos agua oxigenada. Sí, el agua oxigenada es buenísima. Como ustedes mencionaron, se pueden limpiar heridas y sobre todo detener sangrados, ¿sí? Es buenísimo. Si ustedes tienen una mancha de sangre en algún lado, la oxigenada la puede eliminar muy fácilmente, ¿eh? Es un tip. Tenemos también aquí un gel de aloe vera, se ocupa mucho en quemaduras. Caladril es una crema que se llama calamina, en realidad la sustancia, y se ocupa para el comezón. Tenemos pastillas de neomicin, caulintepectin. Es un antiséptico y ayudante para frenar un poco lo que son las molestias de la diarrea. Tenemos hidrocortisona para urticaria y algunas lesiones de la piel. Es tratamiento tópico. Tópico quiere decir que es en la piel o que se pone encimita, digámoslo así. Tenemos clorfenamina, es un antihistamínico. Lactulosa. La lactulosa es un medicamento que ayuda para la constipación, lo que la gente le llama estreñimiento, por cierto. La lactosa ayuda a eso. Tenemos lo que es aquí un XL3. Yo no sé por qué dice gripe y tos, pero bueno,
El XL3 podemos ver que es paracetamol, fenilefrina, cafeína y dextrometorfato. Son medicamentos analgésicos, antihistamínicos, vasopresores y para la tos. Ojo, llévenselo muy a casa. La gripe no es el escurrimiento nasal o el flujo nasal. La gripe es la influenza, es una infección por influenza, ¿sí? Cuando alguien dice, es que tengo gripe porque está estornudando, no tiene gripe, tiene estornudos o flujo nasal, ¿sí? Llévense eso muy a su casa para que se lo digan a toda su familia y dejen de decirle gripe al estornudo o al flujo nasal, ¿sí? En todo caso tendrían resfriado, no gripe. Eso no es pregunta de examen, pero sí quiero que lo sepan, por favor. Podemos ver aquí varios analgésicos que son para el dolor. Ok, aquí viene la norma oficial 005, la norma oficial mexicana 005 de la Secretaría de Salud 3 del 2010. Esta es la más actualizada, donde viene lo del apéndice H para que lo puedan investigar ahí y hacer su resumen en su cuaderno. Lo voy a revisar la siguiente clase, por favor. O más bien, más que revisarlo, yo creo que voy a pedir que me lo envíen como parte de la actividad de la clase que se iba a dar hoy. Si es que todavía lo alcanzo a mandar, porque son como las 11:45 de la noche. Ok, en el apéndice H, perdón, podemos ver el material de curación. El material de curación consta, por ejemplo, ahí se ven algunas gasas, podemos ver que también tienen apósitos. Las partes de la parte superior izquierda, que tienen una franja azul, tienen apósitos. Se le llaman apósitos. Son como si fueran unas toallas femeninas muy gruesas, nocturnas diría yo. Son muy gruesas, absorben bastantísimo más que las gasas. Esto es cuando el sangrado es demasiado y se tiene que frenar o tratar de frenar, ¿sí? Esa línea azul, de hecho, es una línea que se le llama medio. Sirve para que cuando esté uno en el quirófano, si no encuentra alguna gasa, algún apósito, al momento de tener esa duda, se tiene que hacer una radiografía al paciente y ver que no haya quedado adentro. Y para que se pueda ver si quedó adentro, esa línea resalta, se ve en la radiografía. Así podemos saber que se quedó algo adentro. Podemos ver también unos campos, esos que se ven como azules sellados, son campos para que aislemos la zona a tratar. Ahí podemos ver jeringas, hay de diferentes, ¿sí? Les podría hablar por lo menos ahorita que hay 3 tipos de jeringas, por lo menos de manera general. Sí, hay más. No quiero que se casen con la idea de que solo son 3, pero sí me gustaría que supieran que hay 3 básicas, que es la jeringa negra, ¿sí? de hoja negra, que es como la más delgada. Luego sería la verde, que es la de medio, y luego la más gruesa es la amarilla. Pero tenemos jeringas de insulina y hay jeringas pediátricas que son azules. Entonces sí hay más, pero quiero que sepan esas 3. Ahora, muchos se espantan cuando ven una parte de... Cuando ven las jeringas, por ejemplo, si ustedes ven ahí, tenemos una jeringa que es de 5 mililitros. Las agujas no cambian de tamaño. Si ustedes tienen una jeringa de 3 mililitros, tiene el mismo tamaño la aguja que la de 5, que la de 10, que la de 20. Solo cambia el émbolo, el tamaño del émbolo, el tamaño de la capacidad de la jeringa. Pero la aguja no cambia, así que no se espanten si ven una jeringa más grande. Es igual, es la misma aguja, ¿sí? Es psicológico. Podemos ver que ahí hay algodón y unos guantes que son de látex del número 8, que es el número que yo ocupo, de hecho. Entonces, más o menos váyanse dando una idea. Por número es más o menos el tamaño. Las mujeres, por lo regular, usan un tamaño 5, 6, máximo 7, ¿sí? Hay medios también. Y los hombres, por lo regular, son 7,5, 8, 8,5, ¿sí? Según el tamaño de la mano. Aquí podemos ver diferentes pinzas, que es innecesario que las sepan sus nombres y demás. Pero todas estas pinzas y materiales forman parte del material de curación del apéndice H. Y podemos ver varias suturas, sí, que una sutura es un hilo simplemente para vulgarmente diríamos coser la piel. O podemos coser algunas otras partes internas según el tipo de sutura.
Hay suturas que son sintéticas, como del nylon, que es como un plástico, suturas que son orgánicas, como la seda o como las tripas de gato, pero que le llamamos catgut, ¿sí? Hay varias ahí. Y también van por calibres, de grosor y de más delgado a más grueso, según el número que tengan. Tenemos aquí antisépticos y desinfectantes, que no es lo mismo. Búsquenlo por favor y anótenlo en su cuaderno que es un antiséptico, que es un desinfectante, por favor. Y esterilización, acuérdense, ¿sí? Tenemos unas tiritas de glucosa para tomar la glucosa, lo que la gente le llama azúcar. Pero bueno, ese es el azúcar de la sangre del humano, glucosa. Tenemos ahí unas vendas elásticas, que son las que se ven como color piel o color carne le llamarían. Son elásticas. Y tenemos abajito unas vendas de yeso, además de una cinta micropor. Las vendas de yeso por lo regular se ocupan para hacer férulas de yeso, o para hacer completamente la bota o el guante de yeso. Dentro de los medicamentos tenemos medicamentos de analgesia, ¿sí? Los medicamentos de analgesia son para quitar el dolor. Quita el dolor, la analgesia. Y entre estos medicamentos tenemos como el ácido acetilsalicílico, que la conocen como aspirina, el ketorolaco, que se discutió mucho en clase, por cierto. Este es inyectable, tiene 30 miligramos. Las tabletas de ketorolaco son de 10 miligramos. Pero dentro de la analgesia, tienen estos medicamentos. El metamizol sódico es un antipirético para bajar la fiebre. Ahí tenemos inyectable y tenemos paracetamol, que es el medicamento que todo el mundo conoce. Por cierto, el nombre original del paracetamol es acetaminofén. Anestesia. La anestesia es para no tener sensibilidad, para que no sintamos dolor. Entre los medicamentos del apéndice H se encuentra la lidocaína al 2%. Esta es la que recomienda el apéndice H tener. Dentro de las anestesias o medicamentos de anestesia hay varios, pero este es el recomendado. Como cuáles otros hay, está la lidocaína al 1%, está la lidocaína al 5%, está la lidocaína tópica, que es en crema, como mencioné antes, lo tópico es en crema. También hay otros anestésicos, ¿sí? Como el pentobarbital y como la ketamina, pero esos medicamentos anestésicos están prohibidos, al menos para uso en humanos, porque generan muchos efectos secundarios, ¿sí? Todavía hay, sí se llegan a ocupar, principalmente en estudios de laboratorio, más que nada para, por ejemplo, sedar animales, matar de alguna forma, hacer la eutanasia de los animales experimentales, ¿no? Como las ratas. Tenemos también una sección que es de cardiología. En la sección de cardiología tenemos aquí vamos a ver 3 medicamentos: el nifedipino, ¿sí? El nifedipino, el trinitetrato de glicerilo y otra vez trinitetrato de glicerino, nada más que aquí está el frasco o la ámpula afuera. Son estos 2 medicamentos. El nifedipino se usa más que nada para bajar la presión arterial. Vuelvo a mencionar, no voy a preguntarles sobre lo que hacen los medicamentos, pero sí les voy a preguntar en el examen qué medicamentos conforman cada sección. Por ejemplo, les voy a preguntar, ¿el nifedipino pertenece a qué sección? Ustedes tendrían que contestar cardiología, por ejemplo. La cardiología, como les, es el estudio del corazón, ¿sí? El nifedipino es para bajar la presión. El trinitato de glicerino se ocupa más que nada para la angina de pecho, que es un malestar generado por problemas arteriales y demás en la parte de lo que es el corazón y las venas del pulmón. Siguiente, inmunoalérgicas. Las inmunolérgicas son las reacciones que todo el mundo llamaría como alergias, ¿sí? No se confunden con intoxicaciones, no es lo mismo. Las inmunoalérgicas es como cuando, por ejemplo, alguien le pica un animal y empieza a hincharse por todos lados porque hizo una reacción demasiado exacerbada. O cuando alguien toma un medicamento o se pone un medicamento y empieza a hincharse el labio, o se empieza a cerrar la garganta o salirle ronchas, por ejemplo.
Dentro de los medicamentos inmunológicos son 3 los que se usan para el apéndice H, que es la difenhidramina, que por cierto es un jarabe que ocasiona mucho sueño, la metilprednisolona, que calma mucho el dolor, pero no lo recomiendo realmente en primera instancia. La epinefrina, que hay que tomarla, bueno, ponerla con mucho cuidado, porque esta pues es una especie de análogo sintético de la adrenalina, imagínense. Entonces sí es algo como que de último recurso tener la epinefrina. Entonces yo aquí, pese a que estos son los medicamentos que me indica el apéndice H, la medicina más importante que yo creo que deberían de conocer para los aspectos inmunológicos es la hidrocortisona. La hidrocortisona es un medicamento que les va a salvar la vida si alguien se está muriendo por inmunoalérgico, porque esa actúa en cuestión de segundos. O sea, ustedes la preparan, la inyectan donde sea, hasta si le fallan, pero la ponen, inmediatamente le pueden salvar la vida. Ya me pasó a mí como médico. Espero que no les pase eso. Es un susto bien feo. La persona empieza a convulsionar, se empieza a hacer orinar y empieza a hacer ruidos muy feos. Entonces ya yo inyectándola y pum, se levantó la persona como si nada, casi, casi. Pero sí fue un susto muy feo. Repito, hidrocortisona es el medicamento que apréndanse, es súper importante para lo inmunológico. ¿Sí? Sin embargo, repito, no está incluido en el apéndice H, pero sí sépanlo, por favor. En gastroenterología tenemos la butiliosina. La butiliosina es un antiespasmódico para no tener, como lo dice su nombre, espasmos, para no tener movimientos que se contraigan. Eso que ustedes llaman como que se me aprieta aquí y que sufren mucho las mujeres mes con mes, o aquellos que comen unos taquitos bien con harta grasa y un montón de salsas y de repente sienten que se les aprieta por ahí el colon. Bueno, ayuda a que no haya ese efecto, ¿sí? Gastroenterología, por cierto, es el estudio de lo que es el estómago y el colon, o lo que sería el intestino. Ginecobstetricia. Bueno, esto es más para lo que es la parte reproductora femenina, ¿sí? Y es más aspecto de la mujer. Tenemos aquí que el apéndice H menciona 2 tipos de medicamentos. La ergonovina, que es un vasoconstrictor, o sea, aprieta las venas, ¿sí? Y las arterias para que ya no esté sangrando la persona. Muy útil a la hora de que una mujer haya dado luz, o bueno, eso de dar luz, haya tenido un parto y que no pare de sangrar, ¿no? Pero no es de primera instancia, repito. Además, no es su trabajo aplicarla. Y la otra es la oxitocina, que también ayuda a un efecto similar, pero esta de alguna forma genera inclusive un poco de espasmos, lo contrario a la butiliosina. Se usa más como para inducir el parto cuando la persona todavía no tiene contracciones. Intoxicaciones. Les recuerdo que les decía que no era lo mismo intoxicación que inmunologénico. Entonces aquí es donde vemos esta parte. Intoxicaciones, normalmente las intoxicaciones nos las damos por la respiración de gases que no son propios para la respiración, como el monóxido de carbono, por ejemplo, u otros. Pero aquí hace más referencia a estos 2 medicamentos que están para intoxicaciones más como por alcohol o medicamentos, cuando la persona se está dando una sobredosis de eso, inclusive por drogas. Que los medicamentos básicamente son drogas, ¿sí? Pero estos son medicamentos que se usan para revertir los efectos como de una ingesta alcohólica, una congestión alcohólica, un problema de drogas, de exceso de cocaína tal vez, o metanfetaminas, por ejemplo. Sin embargo, son medicamentos que no los puedes conseguir en ningún lado. La verdad, no se consiguen en ningún lado, es solamente de uso hospitalario. Es muy complejo. Inclusive yo nunca los he visto en vivo. ¿Sí? El flumacenil y la otra es la naloxona. Perdón. Nefrología y urología hacen referencia al nefrología es el estudio del riñón y urología el estudio del aparato urinario.
La furosemida es el medicamento que te ponen en la PNCH. Estas son, bueno, aquí está inyectable, pero también hay tabletas. Es un diurético. Los diuréticos son medicamentos que ayudan a que puedas eliminar los líquidos a través de la orina, generando una producción de más orina para que puedas eliminar esos líquidos, ¿sí? Neumología es lo que es el estudio de los pulmones. Y el medicamento por predilección de la PNCH es el salbutamol. Ese es un inhalador de salbutamol. Sí, el salbutamol es un medicamento de rescate, se usa para hacer broncodilatación, o sea, abre los bronquios o dilata los bronquios, permitiendo que pueda haber una respiración más eficaz y eficiente para que la persona no sufra de problemas respiratorios en ese momento, en caso de asmáticos, hiperreactores bronquiales o que tengan algún problema propiamente respiratorio. Neurología es el estudio de lo que es la parte de las neuronas, unidad básica conformacional del cerebro o del sistema nervioso. En este caso estamos hablando del diazepam. El diazepam es un medicamento que es sedante y relajante muscular. El diazepam, si ustedes alguna vez se tomaran un diazepam, estarían como borrachos y entre dormidos. Y tiene un efecto duradero, como de hasta de 2 días, inclusive pueden tener ese efecto. Yo incluso recomiendo, en lugar de diazepam, para calmar a una persona que esté en esos estados como de alteración, de ansiedad, inclusive para calmar a una persona que esté con convulsiones, porque se pueden ocupar con convulsiones, el clonazepam es todavía tiene efectos, no tiene efectos más bien tan graves, tiene efectos secundarios muy leves, es más seguro y el tiempo dura menos, el tiempo de acción es menos la duración. Es inclusive recomendable para insomnio el clonazepam, pero bueno, el apéndice H solo menciona el diazepam. Que quede claro que no está establecido un tratamiento de diazepam para problemas de ansiedad y para problemas de de insomnio. O sea, no es como para usarlo como un tratamiento, solamente son medicamentos de rescate, ¿sí? Dentro de los medicamentos de otorrinolaringología, ay, ahora me costó trabajo pronunciarlo, es oído, rino, nariz, y larín es de laringe, que es una parte estructural de la garganta, y la parte logos es el estudio de los oídos, nariz y laringe, ¿sí? Entre estos tenemos dos medicamentos, el difenidol, que se usa mucho para el vértigo. El vértigo es como cuando alguien dice, es que cuando me agacho siento que me voy a caer o me voy al vacío o me acuesto y todo me da vueltas, ¿sí? Ese no es mareo, eso es vértigo. El mareo es una sensación distinta, el mareo es una sensación de como si vieras raro, como si estuvieras viendo una película en tercera dimensión, ese es el mareo. El vértigo es como si todo te diera vueltas o tú te fueras a caer. Entonces el difenidol ayuda muchísimo para eliminar ese vértigo. El otro es el dimenidrato. El dimenidrato lo conocen mucho con el nombre comercial de Dramamine. Este ayuda para no tener náuseas. Se usa mucho en los viajes, ¿sí? Y para no vomitar. En cuestión de psiquiatría, y lo dicen, en realidad no sabría establecerles a cierta exactitud por qué en psiquiatría manejan los restablecimientos de líquidos propiamente. Yo aquí metería otros medicamentos, pero la parte del apéndice H maneja solo líquidos. Y es que sí, cuando una persona tiene pérdidas de líquidos, de volúmenes, de solutos u otras sustancias que controlan los líquidos en el cuerpo, pues va a tener desórdenes del pensamiento porque no tiene todo su sistema equilibrado. Dentro de estas soluciones tenemos, por ejemplo, la primera que se ve distintivamente con una etiqueta de color amarilla, es una solución glucosada. Quiere decir que es como glucosa concentrada en agua para que se pueda pasar, ¿sí? La segunda que ustedes ven es una solución que es como color azul,
con blanco, pero tiene dos letras que están invertidas, de hecho, dice SC, si ustedes pueden ver, que es cloruro de sodio, ¿sí? En la parte de así chiquita dice CS, es cloruro de sodio o fisiológica. Esta es una solución salina, quiere decir que es una solución que tiene mucha sal. Se usa para hidratar sobre todo, se hidrata muy bien una persona con el cloruro de sodio. Ojo, es muy importante la sal para la hidratación, más que cualquier otra cosa. Y en el tercero vemos una que es con una tira como color verde, pues como agua marina le podría llamar, o un verde muy claro. Esa tercera solución se llama solución Harman, que es como una mezcla de un poquito de todo. Tiene cloro de sodio, tiene glucosa, tiene potasio, magnesio, calcio, tiene diferentes elementos conformacionales. Esto es como para restituir completamente las necesidades de la persona. Sería lo ideal en caso de que una persona a lo mejor estuviera tal vez como deshidratada por alguna especie de aspectos alcohólicos o algo así por el estilo. Aunque lo básico es el cloro de sodio. A mano derecha podemos ver agua inyectable. El agua inyectable se usa más que nada para diluir, es como un diluyente de medicamentos y se va a meter después de diluir, se administra junto con otro suero. Aunque el agua inyectable también puede utilizarse para lavarse instrumentos y otros medicamentos, por lo menos para quitar los residuos de primera instancia. En la parte superior, a modo de un líquido chiquitito, si se pueden ver ahí, ese es un restituidor de volumen, es un expansor de volumen más bien. Cuando alguien, por ejemplo, pierde líquidos y no puede restablecerse tanta el líquido porque no se tienen las soluciones, al poner ese líquido aumentan los solutos del cuerpo. Los solutos generan gradientes de concentración. Espero que esto no los confunda y si tienen duda me lo preguntan en el grupo, por favor. Los gradientes de concentración hacen que el líquido se vaya más hacia un lado o hacia otro dependiendo de las densidades. Entonces, cuando uno mete este tipo de líquido, hace que aumente el gradiente de concentración y se mantenga o retenga los líquidos, ¿sí? Ojalá no se confundan, pero bueno, de todas formas, si tienen duda me lo preguntan, por favor, y lo aclaro. Y eso sería todo. Estos no son referencias y yo les mandaré, por favor, el video ahorita. Y si tienen duda, cualquier cosa me dicen. ¿Sale? Bye.